durante estos años, 3 años que duró el concilio, hubo varias presentaciones, varios esquemas que se elaboraron en la Comisión Teológica para decir qué es la revelación. Esquemas que, bueno, por un lado, pues estaban un poquito todavía, ¿cómo le podríamos decir?, arcaicos. Uno se llamaba de las fuentes de la revelación, de fontibus revelaciones, y otro se llamaba de la custodia del depósito de la fe, deposito fidei custodendum. Entonces fueron rechazados porque no contaban con los avances de la ciencia exegética ni de las directrices de la Santa Sede, hasta que se elaboró el tercer esquema, que fue precisamente la Dei Verbum. ¿Y qué nos dice sobre la revelación? ¿Qué es la revelación? Bueno, ya habíamos traducido un poquito al principio. Es el hecho mismo de que Dios se comunique con el ser humano para dar a conocer sus designios salvíficos y también invitando a dar respuesta. Los 2 primeros capítulos de la Dei Verbum se ocupan más directamente de la revelación misma. Después del prólogo que cita Efesios 1:9, donde se habla de la manifestación del misterio de su voluntad que Dios ha dado a conocer, la Dei Verbum, apoyada por otros textos bíblicos, afirma la posibilidad de acceder al Padre y ser partícipes de la naturaleza divina gracias a ese misterio de su voluntad por mediación de Cristo en el Espíritu Santo. Aquí hay algo muy interesante que de alguna forma señala la Constitución sobre la revelación divina Dei Verbum: la capacidad que Dios puso en el ser humano para que pudiera haber esta interlocución. O sea, Dios nos dio esa capacidad de poder interactuar, de poder escuchar a Dios, de poder recibir la revelación divina. Hubo un teólogo que se llamaba Karl Rahner, un teólogo alemán, hablaba de esa potencia obedientialis, la capacidad o esa posibilidad de obedecer, de escuchar y obedecer a Dios. El Vaticano nos dice que la finalidad última de la revelación es, por tanto, invitar a la unión con Él y a recibirnos en todo caso en su caridad. Pero también hay algo muy importante en el número 1 de la Dei Verbum. Señala las 2 realidades a través de las cuales se lleva a cabo la revelación. Dice que las 2 realidades por medio de las cuales se efectúa la revelación son hechos y palabras, o palabras y hechos, como queramos, íntimamente trabados entre sí, de suerte que las obras llevadas a cabo por Dios en la historia de salvación manifiestan y corroboran la doctrina, y las cosas significadas por las palabras, y las palabras proclaman las obras y esclarecen el misterio de aquellas contenidas. Explico un poquito. Entonces, son 2 realidades de las que habla el concilio. Dios se manifiesta, se revela, se comunica a través de palabras, sí, pero también de obras, de acontecimientos, de hechos. Por eso estas 2 realidades son los vehículos de la revelación. No solamente cuando Dios comunica un mensaje a alguien en especial, como a Isaías, como a Jeremías, como a Moisés o algo más, sino ya, como comenté hace un momento, la misma creación, o el acontecimiento mismo del Éxodo, o el acontecimiento mismo de la llegada a la tierra, o el paso por el desierto, la llegada a la tierra prometida. Los acontecimientos mismos son vehículos de revelación. Casi siempre van acompañadas de palabras, porque como dice también el Vaticano, las palabras explican los hechos, y los hechos corroboran las palabras. Y el caso que estábamos poniendo es muy evidente, ¿no? El Señor le habla a Moisés y le dice que saque a su pueblo, y le manifiesta con hechos que Él está ahí presente, las plagas, después el Mar Rojo, etc., le acompañan por el desierto, la protección por el desierto, son los hechos. Por eso no es extraño, es más, tengo que decirles que en la lengua hebrea
existe la palabra dabar. Dabar significa palabra. Devarim son palabras, el plural es devarim. Pero muchas veces cuando leemos, por ejemplo, en el Deuteronomio, hay una expresión típica en el Deuteronomio que dice ajareja devarim, en hebreo, que literalmente significaría después de estas palabras. Pero resulta que uno leyendo dice, a ver, ¿cuáles palabras? No, son hechos. Pero a esos hechos les llaman devarim, palabras. Ajareja devarim. Después de estas palabras, el Señor dijo a Moisés, no ha hablado, ha actuado. Bueno, pues también esos acontecimientos son devarim, son palabras. Entonces hay como una mutua relación, como una identificación muy importante entre las palabras y los hechos. Además, la revelación se adapta a la comprensión humana. Hechos y palabras se unen y complementan para ser el vehículo de la comunicación divina. Y por eso también no es extraño que San Juan, el evangelista, le va a llamar al acontecimiento, al hecho, al acontecimiento central, que es la venida de Cristo, que comienza con la encarnación, que la palabra se hizo hombre. Le llama palabra al Señor, a una persona, al acontecimiento, donde inicia el acontecimiento central de la revelación, la plenitud, que es la encarnación. No es fortuito que le llame a nuestro Señor el Logos, Kaijo Logos Arx Egeneto, y la palabra se hizo carne. Entonces, para que veamos cómo existe pues cómo se dan estos vehículos de la revelación, donde palabras y hechos se encuentran, una cosa significa la otra, o la acompaña, la explica, pero muchas veces también el acontecimiento es palabra y la palabra es acontecimiento. El concilio recorre brevemente las etapas de la historia de la salvación desde la creación, que es el primer testimonio perenne de Dios, e insisto, es la primera forma de revelación en la creación misma. Y a partir de aquí pues vendrán otros acontecimientos que constituyen la historia, ¿no? Dice Dei Verbum 3. El número 4 de la Dei Verbum se centra en el acontecimiento Cristo. Citando este texto de Hebreos que he comenzado a leer, y el Evangelio de Juan también, precisamente es el de la encarnación de la palabra, Jesucristo es el Verbo hecho carne, el hombre enviado a los hombres, que habla palabra de Dios y consuma la obra salvífica que el Padre le encomendó. Es el acontecimiento, llega toda la revelación, todo lo que ha venido aconteciendo a lo largo de la historia, a través de los siglos, llega a su plenitud cuando el Hijo Eterno del Padre se encarna. E insisto, ese Hijo Eterno del Padre es Logos, es Verbum, Logos, palabra, y es la persona del Hijo de Dios. El hombre, el Verbo hecho carne. Además hay una expresión, a mí me encanta esto porque es una expresión muy bonita que tiene varias connotaciones. En la lengua griega existe la palabra hombre, anthropos, y no dice el verbo kaichologos anthropos egeneto, y el logos, la palabra se hizo hombre, no dice sarx, y sarx significa carne, y carne que tiene una connotación pues de lo que es la fragilidad humana, ¿verdad? Esta es una expresión muy interesante que utiliza San Juan cuando habla de ese logos y que se toma esta condición humana y consuma la obra salvífica que el Padre le encomendó. Verlo a Él es ver al Padre, por su presencia, palabras, obras y sobre todo por su muerte y resurrección y el envío del Espíritu Santo. Utiliza estos términos, estos verbos: acaba, completa y confirma la revelación de que Dios está con nosotros. Son tres verbos que utilizas, tres términos. Por esa presencia, sobre todo por su muerte y resurrección del misterio pascual de Cristo y por el envío del Espíritu, acaba, completa y confirma la revelación de que Dios está con nosotros, de que Dios efectivamente se ha revelado.
El número 5 se enfoca en la respuesta de fe. Ahora viene la respuesta humana, que el hombre debe corresponder a Dios. Porque es cierto, es importante todo esto que Dios ha hablado, Dios ha comunicado, ha puesto en el ser humano la capacidad de recepción. Hay una posibilidad de interlocución entre Dios y el ser humano, porque entre Dios y el hombre pues hay un espacio abismal, podríamos decir así, hay un abismo. Sin embargo, Dios nos dio esa posibilidad, y de que pudiéramos escucharlo, de que pudiéramos conocerlo, de poder recibir su mensaje. Esto es, pues, lo puso Dios ya en la misma naturaleza humana. Y pues así es como también espera una respuesta de parte de nosotros, la respuesta con la que el ser humano debe corresponder a Dios. Señala el número 5 del Vaticano II, la Ley Verbum, que para poder dar este asentimiento es necesaria la gracia y los auxilios internos del Espíritu Santo, el mismo que perfecciona esta fe. Por tanto, no es una sola revelación natural. Ya es cierto, podemos hablar de una cierta revelación natural, así entre comillas, en el hecho de poder leer ya en la creación misma, en los acontecimientos, como San Pablo lo va a decir en la carta de los Romanos. Va a decir que el ser humano podía, por la misma creación, acceder a Dios, pero pues no quiso en un momento dado. O sea, los mismos paganos, hay esa posibilidad del ser humano por sí mismo, está capacitado, no solamente capacitado, tiene como esa necesidad del encuentro con el Ser Supremo, vamos a llamarlo así ahorita, hablando naturalmente. A todo le llamamos Dios, llamamos el Padre Celestial y llamamos nuestro Señor. Pero hablando en el plano natural, el ser humano por sí mismo tiene como esa tendencia a buscar al Ser Supremo. Por las mismas cosas creadas podría haber llegado al conocimiento de Dios, dice San Pablo, porque tiene esa capacidad y esa necesidad. No solamente la capacidad, tiene la necesidad. Pero cuando viene la negación, pues viene el rechazo. Hay algunos que han asegurado pues, que realmente es difícil hablar de un ateo, porque ¿qué sucede con el ateísmo? Pues que muchos de los ateos, o si no todos, yo no sé, aquí habría que entrar en una discusión, es más bien sustituyen a Dios por alguna otra realidad, porque la necesidad está presente. Hay mucha gente que dice que no cree en Dios, pero pues cree en los astros, cree en la energía o en las fuerzas, no sé qué. O sea, pero en realidad es un suplantar a Dios, porque el ser humano tiene necesidad de Dios. La búsqueda de lo sobrenatural es innata, es connatural a los seres humanos, a las personas. Tenemos necesidad de Dios. Solo que, bueno, pues a veces por tantas razones hay gente que dice, no, yo no creo en Dios. Pero en el fondo hay un anhelo que no logra saciar. San Agustín lo decía de una manera también muy interesante cuando hablaba de que decía, Señor, nos has creado para ti, que nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Pero es lo cierto, o sea, hay una necesidad de parte de nosotros los seres humanos de acceder a Dios, pero cuando el ser humano dice, no, pues yo no quiero, es más, Dios no existe, lo sustituye. Y entonces empieza a hablar que la energía y que entonces que el universo, que el cosmos o que la tierra, no sé, entonces, pero es simplemente una búsqueda por el rechazo a Dios, porque existe no solamente la capacidad, insisto, del ser humano, porque fue creado así por Dios, sino existe la necesidad de esa trascendencia que incluso pues algunos se quedan añorándolo cuando dicen que han perdido la fe, pero de alguna forma añoran y buscan en los astros, en el universo, en tantas cosas a ese Dios que no quieren aceptar. Entonces, por el número 6 de la Ley Verbum dice que si bien es posible conocer a Dios, principio y fin de todas las cosas, por la luz natural de la razón humana, que sería lo que podríamos llamar una especie de revelación natural, entre comillas, sin embargo, se debe atribuir a la revelación sobrenatural o revelación divina aquello de las cosas divinas que es de suyo inaccesible a la certeza de la razón. Si Dios nos hubiera revelado, pues hubiéramos quedado todos como esas búsquedas naturales. Y de hecho así fue.
la antropología, sobre todo en el tema de la antropología cultural, nos presenta cómo son las culturas de los pueblos antiguos y cómo esa expresión de religiosidad está presente innata en el ser humano, en todas las culturas, de alguna manera, de alguna forma. Pues algunos divinizan el sol, divinizan la luna, divinizan la lluvia, el trueno, o incluso los animales como la serpiente o el león. O sea, ¿por qué? Porque eso es natural al ser humano. O sea, desde las culturas más primitivas. Y eso son datos que nos arroja la antropología. Nos arroja este dato. Prácticamente todas las culturas, yo no sé si existe alguna que no tenga una expresión de religiosidad desde la antigüedad. Y bueno, pues si tomamos aquí las culturas precolombinas, autóctonas de nuestras tierras, pues lo vemos clarísimamente, ¿no? Claramente, cómo son esas expresiones de búsqueda de lo trascendente de Dios. Pero, nos dice la de Iberú, esto pues podríamos haber llegado hasta ahí si Dios no se hubiera revelado a esa búsqueda del ser humano, a esa afanosa de encontrar a Dios por diferentes caminos. Y muchas veces de eso sí, Dios también en estas culturas ha dejado, como decía uno de los padres de la iglesia, que no me acuerdo su nombre, de las semillas del verbo, que hablaba de que existían semillas del verbo en muchas de estas expresiones, de estas culturas. El capítulo 2 se enfoca a la transmisión de la revelación y parte del destino divino de conservar íntegro lo revelado. Señala la unión entre las predicaciones de Cristo, los apóstoles, con los varones apostólicos que consignaron los escritos y los sucesores de estos, los obispos. Y aquí hay algo interesante, en este capítulo 2 porque es la transmisión de la revelación. ¿Cómo se transmite? Pues sí, se transmite porque hay una presencia de Dios. Bien, voy a poner un ejemplo para hablar de la tradición y la escritura, porque la consecuencia va a ser que la tradición y la escritura, Sagrada Escritura, son pues dos expresiones de la misma revelación. Yo te lo voy a explicar. Aquí tengo esta Sagrada Escritura, la Biblia, que tiene dos partes fundamentales, lo saben perfectamente, el Antiguo y el Nuevo Testamento. 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, tengo que decir por un lado que no todo lo que Dios ha revelado está aquí. No todo está aquí. Por eso vamos a hablar de la tradición. Aquí está una parte fundamental o un aspecto fundamental de la revelación presente en la Sagrada Escritura. Esos 73 libros que componen la Biblia, la Sagrada Escritura, está, vamos a decir, privilegiadamente expresado. Pero muchos de estos libros también, tengo que decirlo, antes de ser escritura, fueron tradición y tradición oral. Es difícil hablar, ya quisiera entrar un poco en el terreno de cómo se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento, yo digo así, en términos redondos y muy no precisos, desde luego, hablaríamos de unos 10 siglos, de más o menos unos 1000 años, que tardó en escribirse el Antiguo Testamento. Un poquito más, porque ciertamente hay textos muy antiguos, sobre todo de corte legislativo, que seguramente vienen de la época de Moisés o antes, pero que, bueno, pues existían en el pueblo de Israel y que se fueron recopilando. Hay textos poéticos o de corte poético también muy antiguo, de los Proverbios, por ejemplo, o de los Salmos mismos. Hay salmos muy antiguos que seguramente antes de que se escribieran se recitaban, se cantaban. Más bien se cantaban porque el salmo era para ser cantado. Ya hasta después se escribieron, se pusieron por escrito.